Muy bien, entonces ya se cargó aquí el IDE. Un poquito lento porque acabé de grabar la simulación con video, entonces como que estaba terminando de cargar ahí, de procesar el video. Muy bien, voy a probar que esté funcionando correctamente. Perfecto, ya estoy trabajando. Muy bien. Entonces, acá tenemos Spider. No sé si ya se los había presentado, pero si no, pues se los presento de una vez. Como tal este sí es un IDE de Python. Y platicábamos la vez pasada que la diferencia entre trabajar con un editor de texto o de código con un IDE, pues es que obviamente el IDE nos provee todo el entorno integrado de desarrollo, donde por un lado nosotros codificamos nuestra aplicación o nuestro servicio y por otro lado nosotros estamos viendo el resultado de lo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se presenta. Al lado izquierdo vemos un panel de trabajo donde nosotros empezamos a agregar el código. Por defecto agrega algunos datos propios del usuario que está trabajando en Spider. Y del lado derecho tenemos un panel donde se muestran, digamos, la estructura del proyecto. Si nosotros tuviéramos aquí más archivos o, perdón, más bien, y en la parte inferior se muestra el resultado de lo que nosotros estamos trabajando. No sé si yo agrego aquí mi primera línea de código y la ejecuto, pues del lado derecho, en el panel, ahí pues me muestra el resultado. Trabajando en la clase, más bien la sesión pasada con clases, estábamos terminando de entender cómo es que funcionan las clases en Python. ¿Ok? Vamos a retomar ese código. ¿Ok? Y esto es lo que teníamos, habíamos generado una clase que se llama class persona, ¿sale? Y dijimos que ¿cómo se llama? El método init se refiere al constructor o es el constructor de nuestro objeto. Y dentro del constructor nosotros definimos algunas condiciones iniciales, como lo son, por ejemplo, estos atributos. Son atributos, en este caso, que contienen el nombre, apellidos y edad ¿cómo se llama? De nuestro objeto. Una vez que lo instanciamos, pues estos, digamos, serán los atributos. También comentar que los guiones bajos, pues, con los guiones bajos nosotros indicábamos que estos atributos son privados y que la única manera de acceder a ellos es a través de métodos, ¿vale? Que nosotros denominamos getters o setters. Los métodos de tipo getter son aquellos que nos permiten recuperar, en este caso, los atributos privados de nuestro objeto. Comúnmente se agrega la palabra get, o se antepone al atributo, ¿sale? Para indicar cuál es el atributo que se va a recuperar. Y pues, obviamente, ese tipo de métodos implementan un return, cuyo objetivo es proveer de un resultado, en este caso, de el valor asociado a ese atributo. Al mismo tiempo, también comentar que la palabra self, que es una palabra reservada, siempre se incluye como paso de parámetros entre los métodos, ¿sale? Porque esta palabra permite acceder tanto a atributos y métodos de esta misma clase. ¿Okay? Si nosotros no agregamos self, por lo tanto, dentro de un método, nosotros debemos entender que entonces no podríamos acceder a ningún atributo o método de esta misma clase. Si agrego self, entonces tengo acceso a todo lo que nosotros
hemos comentado. También decíamos o hablábamos que había unos métodos especiales, en este caso el método string. Hicimos una prueba, si no mal recuerdan, donde imprimíamos una instancia de un objeto de tipo persona. Y cuando nosotros lo imprimíamos, nos salía ahí un mensaje de que lo que estábamos hablando era un objeto. Sin embargo, cuando nosotros implementamos el método string, ¿vale? Nosotros tenemos la posibilidad de generar una salida a nuestra medida. Pues en este caso lo que estamos haciendo es mandar, digamos, una ficha informativa de los atributos que están almacenados en ese objeto. ¿Ok? Después nosotros hablamos sobre la herencia. ¿Vale? Dijimos que la herencia la podemos implementar en Python cuando creamos una nueva clase, ¿vale? Y dentro de los paréntesis agregamos el nombre de esa superclase de la cual vamos a estar heredando, ¿vale? En este caso estamos creando un objeto que se llama alumno y queremos que ese objeto herede de persona, pues, métodos y atributos, ¿vale? Para que eso lo podamos hacer, una vez que lo agregamos, digamos, esa referencia de la superclase de la cual vamos a heredar, necesitamos dentro de los métodos que vayan a heredar, utilizar el método super, ¿vale? Sin ese método, pues prácticamente nada más lo dejamos, digamos que la herencia de nombre, pero finalmente no la estamos implementando. Cuando decimos super, estamos haciendo referencia a persona, y una vez haciendo esto, pues podemos invocar los métodos o atributos de esa superclase. En este caso, dentro del constructor de persona, estábamos invocando, ¿vale?, el constructor del objeto de tipo persona, ¿vale?, para acceder a esos atributos: nombre, apellidos y edad. Finalmente, el objetivo de heredar de otra superclase es que esta nueva clase, es una clase hijo o una subclase, pues va a tener sus propios atributos y en todo caso también sus propios métodos, ¿vale? De tal suerte que en este caso estamos agregando un nuevo atributo que es matrícula, porque es una característica propia de un objeto de tipo alumno. Entonces, además de esos tres atributos que ya de por sí tiene ese tipo de objeto, como lo son el nombre, los nombres, los apellidos y la edad, pues también va a tener una matrícula, ¿ok? Posteriormente lo que estábamos haciendo era, pues, empezar a instanciar, ¿no? Estas clases, y creamos nuestro primer objeto que se llama Pedro, ¿vale? Y invocamos aquí el tipo de objeto que va a ser, en este caso una clase, que es de tipo persona. No pasamos nada por parámetros porque nuestro constructor no lo definimos así. Y posteriormente empezamos a asignar algunos valores a sus atributos a través de los métodos que ya habíamos platicado, ¿no? Que en este caso son métodos de tipo set, porque estamos asignando valores como lo son apellidos y nombres. Y finalmente estamos imprimiendo a Pedro, y luego estamos haciendo otra nueva instancia, pero en este caso la instancia se llama Fernanda, ¿ok? Y en el caso de Fernanda, a ella la estamos instanciando como un objeto de tipo alumno, ¿vale? Y cuando nosotros vemos la definición de nuestro constructor de tipo alumno, ahí estamos observando que para crear un tipo de objeto de tipo alumno, necesitamos agregar su matrícula, ¿vale? Y pues obviamente también necesitamos tener acceso a los demás atributos. Y hasta ahí nos quedamos, ejecutamos y ahí ya nos salían los mensajes donde se creaba nuestro objeto, nuestro primer objeto, que era María Gámez, y que tenía cierta edad, ¿no? Es decir, esta parte está correcta, pero después nos mandaba por ahí un error
¿vale? Donde nos decía que teníamos un argumento, pero que este argumento no estaba correcto. Y ese argumento es el self que estamos agregando aquí, porque acuérdense que yo les dije que el self es un parámetro que sirve para hacer referencia a métodos y atributos de la clase, ¿vale? Pero en este caso, self, como tal, así solito, pues no tiene nada. Y cuando yo definí el constructor de mi objeto de tipo persona, pues le dije que no necesitaba ningún argumento, ¿vale? Por lo tanto, este self de acá, pues está sobrando. Por eso es que ahí me marca un error. Y ahora sí yo observo la salida del resultado, pues resulta que ya puedo acceder, ¿vale? A los datos del objeto que se llama Pedro, donde indiqué que el nombre va a ser María, ¿vale? Y los apellidos Gámez, y que tiene una edad de 0 años, ¿vale? ¿Por qué sale eso? Pues porque estoy mandando a imprimir el objeto, ¿sale? Pero ahora en lugar de que diga que es un objeto, lo que estoy haciendo indirectamente es invocando el método string, ¿vale? Lo mismo pasa cuando imprimo a Fernanda. Fernanda es un objeto, pero obviamente no me va a imprimir aquí que esto es un objeto, sino más bien que tiene un nombre y tiene unos apellidos y una edad, ¿ok? Sin embargo, esos datos yo no se los he asignado. Entonces tendría que invocar aquí los métodos para agregar esos valores. Observen que tiene los mismos métodos, pero estos provienen, ¿sale? O esto los heredó de de la superclase, en este caso, persona. Le ponemos un nombre, Fernanda va a almacenar la Fernanda y en los apellidos, perdón, aquí no estoy equivocado, pero no, es un valor. Si aquí en los apellidos, vamos a ponerle un López. Ok, ya lo tenemos, lo ejecutamos y ahora sí, ya tenemos ahí la cadena de salida que nosotros deseábamos obtener sin ningún problema. Ya lo hemos hecho. ¿Ok? Y lo mismo pasa si nosotros queremos agregar nuevos métodos, como pueden ser aquí propios de un alumno, como son, que les gusta, por ejemplo, el método dormir, si no más el propio del alumno, y el vecino, ¿verdad? Ok, y pues aquí mandamos a invocar el método. Vamos a ver. Voy a dormir, está perfecto. El alumno no tiene el atributo de organización, es un método. Fernando. Sí.
Aquí lo que yo busco es que imprima este algoritmo. Okay, vamos a ver qué nos dice el error. Dice alumno. El objeto alumno no tiene el atributo dormir, sin embargo, no estamos hablando de un, vamos a llamar de un atributo. Es que aquí está mal la indentación. Ahí está. Entonces el problema es que está mal indentado. Ahí está. Es el problema del Python, la indentación. Vamos a ver si ve. Vamos a ver. Aquí tenemos una herramientita para arreglar la indentación. Vamos a ver. Depurar archivo. Tenemos una herramientita para depurar la indentación, en este caso, de nuestro código. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, herramientas. Yo lo tenía acá. ¿Dónde está? Indentar. ¿Dónde está? Entonces aquí lo que está pasando es que no está indentando correctamente, por eso no lo toma como un método. Considera que está dentro del mismo código y evidentemente pues no está dentro del mismo código. Y aquí pues obviamente le dice que no. Está ahí, ahí está. Okay. Muy bien. Entonces ahora sí, ya tenemos ahí el mensaje que quería, que era que Fernanda López está durmiendo. Mando a imprimir en este caso el resultado de invocar el método dormir, que es propio de la clase alumno, que al mismo tiempo está heredando de la clase persona. ¿Ok? Pues con esto parece ser que ya en la clase pesada también teníamos un pendiente. En este caso era definir módulos. ¿Okay? Finalmente vamos a pasar a la definición de módulos. ¿Vale? Y los módulos no son otra cosa que archivos, en este caso Python, cada que yo genero un nuevo archivo, a este le denomina módulo. Entonces, la otra vez estábamos viendo cómo importar esos módulos. Sale por defecto. Python pues integra diferentes librerías y cada librería tiene sus propios módulos. Y pues tenemos un amplio compendio de módulos que nosotros podemos ir integrando en nuestros proyectos, pero como en todo el lenguaje de programación, pues Python también nos da la libertad de que nosotros podamos definir nuestros propios módulos y estos módulos pueden contener nuevas clases o pueden contener funciones. ¿Okay? La clase pasada estábamos haciendo una prueba de cómo ir importando módulos. ¿Vale? En este caso voy a crear un módulo muy pequeñito que se va a llamar lo tenemos listo. Y la manera en que nosotros lo vamos a importar es con la palabra de import. Hacemos import y a continuación el nombre de ese módulo que nosotros vamos a importar. ¿Ok? Pero estos módulos siempre nosotros o comúnmente los asociamos, ¿vale?, con algún tipo de etiqueta. Por ejemplo, yo quiero que para hacer referencia a las clases o a las funciones que están dentro de ese módulo, en lugar de escribir aritmética todo completo, yo diga, por ejemplo,
ARI, ¿no? Entonces ya tengo ahí asociado esta etiquetita, este alias, a un módulo que se llama aritmética, y si ustedes observan, ese archivo que yo acabo de crear, pues se llama así, aritmética. ¿Vale? Entonces, quiere decir que yo ya puedo empezar a trabajar con esos métodos, clases o funciones que yo tengo definidas ahí dentro de ese módulo. De tal suerte que si ahora necesito utilizar la función suma que tengo en el otro módulo, pues ahora sí ya lo puedo hacer. Y tenemos, por ejemplo, que estoy invocando. Perdón. Parece que me falta el alias, ¿no? Aquí estoy invocando la función suma que tengo en el módulo aritmética, pero como yo dije aquí, lo voy a asociar a este alias de aquí. Por lo tanto, necesito decir punto. Y observen que cuando hago eso, inmediatamente ahí me dice, pues en ese módulo tenés una función que se llama suma. ¿Vale? Ejecutamos y aquí vemos el resultado de la ejecución de esa función dentro de ese módulo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir agregando mayor cantidad de módulos y lo que se busca es que nosotros vayamos generando por cada funcionalidad diferentes módulos para dejar, digamos que de manera más estructurada y más simple nuestro código, que esa es una de las premisas de Python, ¿sale? Que basados en la simpleza de nuestro código, pues la manera de entender la complejidad de nuestros algoritmos sea más sencilla, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues con eso, con esta parte de clases y funciones que acabamos de abordar y de cómo ir importando los módulos, pues nosotros ya tenemos, digamos, un conocimiento general de cómo funciona Python, ya definimos, pues, qué es una variable, ya definimos qué tipo de operadores utiliza el lenguaje, ya revisamos también cuáles son esas estructuras de control que nos ayudan en este caso a, a iterar, por ejemplo, o a definir condicionales, etcétera, etcétera. Cómo utilizar funciones, cómo definirlas, cómo trabajan, cómo pasar parámetros. Ya definimos también cómo trabajar con clases, cómo trabajar con herencia, cómo trabajar con encapsulamiento y finalmente pues cómo importar módulos, porque al final del día pues es lo que vamos a estar haciendo durante nuestras sesiones. Por lo tanto, vamos a comenzar aquí un nuevo código. Y en este caso, lo que nosotros queremos hacer, pues es empezar a trabajar con los datos masivos que ustedes han descargado, ¿no? En este caso, vamos a empezar a trabajar, o vamos a hacer un ejemplo, con un archivo que yo descargué de Concitep, que contiene pues una cantidad bastante pequeña de registros, pero que en este caso nos va a ayudar para que nosotros veamos cómo acceder a esta información, ¿sale? Desde Python. Una de las ventajas de trabajar con Python es que Python contiene diversas librerías. En este caso, la librería que vamos a estar trabajando es la librería CSV, ¿ok? CSV es un formato de datos que nos permite, ¿vale? ¿Cómo se podría decir? El compartir información entre diversas plataformas a través, digamos que de este estándar de datos, ¿vale? CSV es compatible con Excel, es decir, yo puedo abrir un archivo de CSV con Excel o puedo abrir un archivo de CSV con, por ejemplo, un bloc de notas. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es un CSV que descargué de Concitep, donde viene un listado de personas, ¿vale? O más bien el objetivo del archivo es mostrar la cantidad de becas que se otorgaron en el mes de diciembre de 2017, ¿vale?
los datos que muestran es un número, ¿sale? Que es un número, un valor consecutivo, que va del 1 hasta el 100, es decir, se entregaron 100 becas en ese año, y posteriormente viene una columna donde se dice cuál es el grado que se obtuvo, ¿vale? Cuál es el género de esa persona que obtuvo aquel grado y fue beneficiada por una beca, la institución a la que pertenece o pertenece esa persona, porque se supone que estas personas beneficiadas, cuando ya adquieren esa beca, es que ya obtuvieron el grado, el nombre del documento, ¿vale? Vamos a ver qué otro dato tiene. El área de conocimiento, es decir, cuál es la especialidad, ¿vale? En la cual realizaron ¿cómo se llama? Su investigación, su tema de tesis, la fecha en que se otorgó el grado académico y el apoyo que recibieron. ¿Ok? Aquí vienen las cantidades, ¿sale? En moneda nacional de las cantidades que recibieron estas personas, ¿vale? Entonces son diversos datos. Si ustedes se dieron cuenta, cuando ustedes investigaron algunas fuentes de datos masivos, entre más grande es la cantidad de registros, pues esta información se descompone en diferentes archivos. Es decir, no nada más viene un solo archivito con todo, sino más bien vienen diferentes archivos porque a lo mejor uno contiene un catálogo de claves, y así diferentes archivos pequeños que contienen catálogos. Luego viene un gran archivo que contiene toda la masa, donde viene solamente, en lugar de texto o plano, pues vienen claves, ¿no? Identificadores que pues a lo mejor a ustedes ya no les extraña porque pues ustedes ya saben, ya tienen conocimiento de bases de datos estructuradas y conocen que pues algunos datos no se colocan de manera textual sobre la base de datos, ¿no? Sino más bien lo que se coloca son llaves, pueden ser primarias, foráneas, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, pues la cantidad de datos es muy pequeñita, pero el objetivo de tenerla así es que fácilmente podamos realizar nuestro ejercicio, ¿vale? Vamos entonces a tomar este archivo para nuestro ejercicio, lo voy a cerrar, así que no quiero los cambios y vamos a generar nuestro nuevo archivo. Entonces le vamos a decir acá, vamos a guardar los nombres, le vamos a poner y ya lo tenemos. Muy bien, entonces para acceder a una fuente de información, como en este caso es un archivo de Python, necesitamos utilizar una función, ¿sale? Que en otros lenguajes también existe, que se llama open, ¿sale? En otros lenguajes se llaman fopen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a crear un objeto y este objeto va a almacenar el resultado de invocarla en el método open. Y en open nosotros vamos a colocar diferentes parámetros, pero en este caso el primer parámetro que vamos a colocar ahí es la ruta y el nombre de la fuente de información que vamos a estar accediendo. ¿Okay? En este caso, pues, es el nombre del archivo. Entonces coloco ahí el nombre del archivo y olvidar su formato. Y posteriormente el siguiente parámetro indica qué es lo que yo estoy haciendo al abrir este archivo, ¿vale? Cuando yo coloco R, quiere decir que únicamente lo que voy a hacer es una lectura del contenido del archivo y no voy a hacer nada más. Si yo colocara una R, una W, por ejemplo, diría que voy a escribir. Si yo colocara una A, diría que voy a agregar cosas, tiene de append también, etcétera, etcétera. En este caso, lo único que voy a hacer es leer el contenido de ese archivo. ¿Vale? Una vez que he hecho eso, pues estoy listo para empezar a recorrer el contenido del archivo, pero me voy a auxiliar de un ciclo for, ¿vale?
va a empezar a parsear todo el contenido del archivo y ahora sí, sin problema, puedo, por ejemplo, imprimir el contenido de este archivo en forma de texto plano. ¿Okay? Y como también lo hacemos cuando abrimos una base de datos, pues se debe de cerrar este archivo y lo estamos haciendo. Entonces, con estas líneas, nosotros hemos abierto un archivo, hemos indicado que nada más, a ver, vamos a ver qué problema tenemos acá. Uno puede abrir la posición, definido en los mapas. Vamos a ver. Vamos a ver qué error tenemos aquí. Que conste que estos algoritmos los pruebo previamente. Y entonces sí que funcionan. Vamos a ver. ¿Qué error me está generando aquí? Así se llama el archivo de castesis. Vamos a ver si está dentro de la misma carpeta. Si está. Abrir CSV. Está perfectamente. Vamos a ver qué más. La extensión está bien. Estamos diciendo que nada más vamos a ver. Estamos diciendo que vamos a descomponer en nuestro archivo en líneas. Y luego que lo vamos a imprimir. Y luego que lo vamos a cerrar. Y esto no. No sé, vamos a ver esto. Vamos aquí. Vamos a ver. Dice que no puede tener caracteres. Por la vamos a agregarle aquí otro, que es el decoding, que es la codificación interna. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, observen que fue necesario agregar el encoding o la codificación, dado que la información que nosotros tenemos dentro del archivo contiene caracteres especiales, y ya saben que esta cosa de los caracteres especiales es importante porque, pues, por defecto los lenguajes de programación no consideran que el contenido que van a analizar pues tiene acentos, ¿no? Agudos o graves, o que contiene ñes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues como nosotros estábamos trabajando en español, pues es necesario indicarle, en este caso a Python, que la información que vamos a analizar, que vamos a acceder, pues contiene caracteres especiales. Y este es el estándar de codificación que nosotros utilizamos para caracteres en español. ¿Vale? Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos una aplicación web. Comúnmente agregamos la etiqueta meta y ahí viene el meta char set y el mismo estándar UTF-8 para que identifique todos los caracteres especiales, ¿ok? Entonces pareciera ser que no podía leer, sino le indicábamos que teníamos por ahí esta codificación. Entonces observen que con estas líneas, no fue necesario. Observen que con estas líneas nosotros accedemos al contenido de nuestro archivo CSV, ¿vale? Si yo quiero empezar, por ejemplo, a trabajar o a obtener algunos de estos atributos que tengo aquí dentro del código, pues tendría a lo mejor que empezar a descomponer por comas o empezar a identificar ciertos patrones para acceder a alguna información en particular, ¿ok? Entonces, el que yo acceda al contenido de un archivo CSV utilizando
el parser por defecto para texto plano, entonces me dificulta de cierta manera el trabajo porque tengo que aplicar algunas otras herramientas para descomponer la información. Por ejemplo, si yo quisiera saber el número de mujeres que accedieron a becas de CONCITEP del año 2017, pues, por ejemplo, tendría que empezar a descomponer cada línea, hacer a lo mejor un explode de cada línea para convertirlo en un arreglo, y una vez convertido en un arreglo, acceder a el elemento ubicado en tal posición de ese arreglo, ¿no? Y empezar, pues, con el conteo convencional, ¿vale? Por lo tanto, Python integra la librería CSV precisamente para que nosotros podamos abreviar este trabajo y empezar a hacer todo eso que les acabo de platicar y empezar directamente a trabajar estos contenidos como si estuviéramos hablando de listas o como si estuviéramos hablando de diccionarios. Es decir, todo esto que yo les platiqué, pues ya lo preprocesa a través de esta librería y simple y sencillamente lo único que hacemos es utilizar los métodos que corresponden para trabajarlos como listas o para trabajarlos como diccionarios. ¿Ok? Vamos a comentar entonces este primer ejemplo. ¿Ven? Dijimos que de esta manera, como nosotros lo hicimos, accedíamos al texto, pero, perdón, al contenido, pero como texto plano. ¿Ok? Si nosotros ahora no queremos acceder como si fuera una lista, utilizamos lo mismo, es decir, podemos utilizar esto de acá. ¿Vale? Pero ahora, cada línea que contiene, más bien cada registro, por eso le puse registro, cada registro que contiene este archivo, ¿vale? Lo vamos a parsear con la librería CSV. Lo podemos ver, CSV. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues simple y sencillamente le estamos diciendo, el contenido de este archivo está dispuesto en registros, es decir, cada renglón de este archivo corresponde al registro, a un registro de información. Así considéralo, así descomponlo. ¿Okay? Y una vez que ya lo hayas hecho, entonces ya empiezas a leer, pero ahora los vas a leer como si fuera una lista. ¿Vale? Agregamos la siguiente línea porque resulta que cuando nosotros observamos nuestro archivo, si lo volvemos a leer, el primer renglón que se encuentra Python, pues corresponde a la descripción de los atributos. ¿Vale? ¿Están de acuerdo que cada una de estas celdas lo que contiene es el valor de un atributo? ¿Bien? Y dijimos que cada uno de estos rengloncitos corresponde a un registro. Y el primer renglón que encontramos nosotros ahí, pues corresponde a la descripción, es decir, al nombre de cada uno de estos valores. Es decir, en esta columna, este valor que nosotros encontramos corresponde al grado académico. En esta columna, el primer valor que nosotros encontramos corresponde al nombre de ese atributo, que en este caso es el nombre de la tesis, y así sucesivamente. Lo que nosotros entonces le indicamos a Python es que decirle, sabes que esa primera línea que nosotros encontramos no corresponde a ningún valor, sino más bien en este caso corresponde a la descripción de los atributos. ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso, ahora recorremos nuestra estructura y lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Vale? Pero ahora ya no vamos a recorrer el archivo, sino lo que vamos a recorrer es el registro. ¿Vale? Es decir, antes agarrábamos, accedíamos a todo el documento y empezábamos a leer línea por línea y generábamos una salida en texto plano. Ahora lo que hacemos es empezar a recorrer el archivo, registro a registro, y cada vez que yo accedo a un nuevo registro, ¿sale? El ciclo recorre cada uno de los elementos, de los valores, de los atributos descritos en las columnas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo en este ciclo.
para cada línea en registro. Aquí línea es un objeto que se va a asociar a cada valor, pero yo le puedo poner ahí el nombre que yo quiera, le puedo poner incluso así, ¿no? A cada valor dentro del registro. ¿Vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues, por ejemplo, imprimirlo. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a imprimir? Pues resulta que ahora esto es una lista. ¿Vale? Así que como tal, para acceder al valor de una lista, acuérdense que yo lo hago a través de un índice numérico. Si yo quiero acceder a los valores que corresponden al grado académico, según la posición de ese valor en mi listado, lo puedo hacer en la posición donde se encuentra ubicado. Acuérdense que en este caso la columna A corresponde al índice 0, la columna B, el valor que se ubica en esa columna B será el índice 1 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero acceder a los grados académicos, tendría que decir ahí valor 1. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el resultado. Perdón, estamos bien. Entonces observen cómo ahora estoy accediendo a los grados académicos. Ya no estoy accediendo al contenido de este archivo como texto plano, como lo había hecho con el método anterior, sino estoy accediendo a los valores directamente a través del índice numérico. Es decir, que si aquí yo quiero el listado donde aparezca en grado, y también quiero que aparezca el género, y quiero que aparezca, por ejemplo, el apoyo económico que recibió, tengo simple y sencillamente que listar los índices que corresponden. Entonces dijimos que para el grado este es el 1, este es el 2, entonces acaba el género. Y luego quiero el monto de dinero que recibieron, este es el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Vale? Entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es un listado, ¿vale? Que va a mostrar cada uno 3 elementos, ¿vale? Donde el primer elemento nos muestra el grado académico de la persona que recibió el estímulo, su género y el monto recibido, ¿vale? Puede ser que aquellos que tienen ceros en esa fecha todavía no recibían el monto porque a lo mejor todavía no terminaban su papeleo, cuestiones por el estilo. Y aquellos, al contrario, que recibieron lo que tienen un monto ahí asociado, quiere decir que para esa fecha ya habían terminado con su papeleo y ya habían recibido su apoyo. ¿Vale? Entonces, a partir de esta información que nosotros vemos en pantalla, podemos empezar a inferir ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí algunos comentarios. Este es información recuperada como texto plano. ¿Ok? La siguiente es información recuperada. Comentarlo aquí también. Información recuperada como lista. ¿Eh? Y finalmente, la tercera manera en cómo nosotros vamos a acceder a información utilizando la librería, en este caso CSV, es a través, o más bien en forma de diccionario. ¿Vale? La vez pasada platicamos de la manera en cómo nosotros obteníamos de ciertas estructuras, ¿sale? Que son propias de Python y hablábamos de 3, ¿no? Que es la lista, la tupla y el diccionario, ¿vale? Dijimos que la lista es como un arreglo convencional, ¿vale? Donde nosotros podíamos agregar, eliminar, modificar el contenido. No así la tupla, ya que tenía una estructura y un contenido estáticos y que en ningún momento posterior a su creación yo podía modificar, agregar, eliminar, ¿sale?
Y finalmente el diccionario, que es una estructura similar a listas, pero que ahora no voy a acceder a través de un índice numérico, ¿vale? Sino a través, pues, de etiquetas, ¿no? Que van asociadas a estos valores, tal cual funciona como un arreglo asociativo, ¿ok? Pues esa es la tercera manera en que nosotros vamos a acceder a la información. Empezamos nuevamente por acceder o a abrir nuestro archivo, ¿vale? Ahí estamos abriendo. Un poquito más para acá. Estamos abriendo. Posteriormente, bueno, le decimos que esto va a ser un diccionario. ¿Ok? Invocamos la librería, CSV. Pero ahora en lugar de utilizar el método reader, vamos a utilizar el método dictReader. ¿Vale? Y una vez que nosotros hacemos esto, estamos diciendo que ahora la información que vamos a recuperar de este CSV la va a tomar como una estructura de diccionario. ¿Ok? Una vez que hemos hecho esto, pues ahora simple y sencillamente resta recorrer este diccionario. ¿Vale? Entonces aquí podemos decir para cada valor en el diccionario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, también quiero volver a imprimir los elementos en pantalla, pero ahora no voy a acceder a estos valores mediante un índice numérico, sino mediante las etiquetas a la descripción de los atributos. Es decir, al inicio o en el ejemplo anterior yo decía que para acceder a por ejemplo, a los números, yo decía índice 0, para acceder al grado académico yo decía posición 0, perdón, índice 1, índice 2, índice 3 y así sucesivamente. Ahora, para acceder a esta información, necesito utilizar la etiqueta asociada a esos valores, y en este caso, por ejemplo, es género. ¿Ok? Entonces, ahora ya no digo aquí 2, sino digo género. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa quiero? Pues también quiero el apoyo económico. Entonces, tal cual está aquí en mi archivo CSV, tal cual yo debo invocar ese valor. ¿Sí? Si está escrito así, entonces así es como yo lo invoco. Así es como yo accedo a esos valores. ¿Ok? Entonces, otra vez ahí está género, apoyo económico. No me acuerdo qué otra cosa habíamos visto. Bueno, mi grado académico. Okay. Y parece que ya está. Sí. Listo. Entonces ahí ya quedó. Ejecutamos nuestro código y observen cómo la salida me da como resultado la misma información que previamente había impreso, utilizando el parser reader, nada más el método, ¿sale? Sin embargo, ahora la manera en que accedo a la información es a través del nombre del atributo, ¿vale? Y no del índice numérico. ¿Vale? Esto es conveniente porque pues aquí nada más tenemos 8 atributos descritos, pero puede ser que nosotros encontremos colecciones de datos con cientos de atributos. Pues imagínense la dificultad para estar identificando cuál es el índice numérico para acceder a él, ¿vale? Entonces conviene cuando tenemos una cantidad grande de datos, que es nuestro caso, y queremos acceder a la información de manera puntual, ¿ok?
Ya tenemos ahí las tres maneras de acceder a la información contenida en este CSV. Y vamos a poner el comentario. Información recuperada como un diccionario. ¿Ok? Y a partir de esto, pues entonces nosotros ya podemos hacer análisis, ¿no?, de esta información. Como por ejemplo, nosotros queremos saber, ¿vale?, a esa fecha, 31 de diciembre de 2017, ¿cuántos apoyos fueron entregados? ¿Ok? ¿Cómo le haríamos? Esa sí es pregunta. Una vez que nosotros hemos visto cómo acceder a la información, cómo acceder a cada uno de los atributos, ¿cómo le hacemos para identificar cuántas personas fueron beneficiadas en la fecha o hasta la fecha en que se respaldó esta información? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Lo dejamos al azar? Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. José Luis Flores Ávila, ¿qué sugerirías para identificar el número de personas que fueron beneficiadas con beca de tesis a esa fecha? José Luis, ¿estás ahí? Ok, poniendo un conteo. Perfecto, a ver, díctame. ¿Cómo sería? ¿No tienes audio, José Luis? No sabe. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Nayeli Vanessa Horta. ¿Qué hacemos, Nayeli, para identificar el número de personas beneficiadas a esa fecha? Nayeli, ¿estás ahí? Yo creo que no están. Así estás ahí, Nayeli. ¿Tienes audio? No, tampoco tiene audio, Nayeli. Vamos a ver. Roberto Enrique. Roberto Enrique, ¿cómo solucionamos eso que acabamos de plantear? Roberto Enrique. Francisco Álvarez Díaz. ¿No está Francisco? Okay. Alex Vadillo. Presente, profe. Okay. Mario José Cabrera Rojas. Presente, profe. Ok. Diana Laura Camero. Presente, profe. Ok. Rodrigo Carrillo. Ok, no está. Juan Carlos Cervantes. Presente, profe. Ok. Nabor Contreras. Luis Gustavo. Contreras Nabor Luis Gustavo, perdón.
Bueno. Emilio Alejandro Cruz. Presente. Ok. Jaciel Cortés. Presente, profe. Estás ahí. Rafael Díaz. Presente, profe. Ok. Nazaret Díaz. Presente. Ok. Isaac Domínguez Reyes. Presente, profe. José Luis Flores Ávila. Ok, José Luis. Kevin Aaron Flores. Presente, profe. Bien. Luis Fernando García Molina. Presente, profesor. Bien. Víctor Iván Gutiérrez. Ahí está. Oscar Guzmán. Presente, profe. Está Oscar. Víctor Manuel Huitzil. ¿No? Jesús Manuel Jiménez. Presente, profe. Israel Librado. Presente, profe. Ok. Dulce Janet López. Luis Ángel Machorro. Presente, profe. María Fernanda Morales Apan. Presente, profe. Ok. Nayeli Vanessa Orstam. Ya por ahí de contesté un rato. Roberto Enrique Otero. Ok. Melissa Rivera. Presente, presente. Ok. Mandó un mensaje. Suriet Miguel Rodríguez. Ricardo Roldán Ríos. Presente, profe. Ok. Brenda Rueda. Presente. María Fernanda Salazar. Presente. Ok. Aldair Clemente Sánchez. Presente, profe. Ok. Adelaida Santiago Dorantes. Presente, profe. Jaime Yair Soriano. Ok. Adriana Tenchil. Presente. Muy bien. Sebastián. Presente, profe. Aquí estoy. Ok. Itzel Andrea Villanueva. Presente. Fabiola Bernabé Cedas. Presente. Claudia Sartillo Flores. Y Rogelio, yo no me acuerdo de su apellido. Presente. Me puede agregar a mí, me acabo de integrar. A ver, ¿me puedes dictar tu nombre, por favor? Sí, soy Leticia Pérez Aguilar. Ok. Muy bien. A ver. Faltan mis apellidos. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, Francisco. A la hora de poner en la línea el código de registro es igual a csv.reader, necesito agregar una extensión, así por así decirlo, porque no agarra. Cuando agregas, ¿qué cosa? ¿En dónde? Ajá, esa línea donde dice diccionario es igual a CSV, esa línea, que necesito agregar una extensión para que me salga. Necesitas importar la librería CSV, Ok, no visa. ¿vale? Ok, gracias. Sí, cuando yo estoy trabajando con la lectura de datos y lo quiero tratar como una lista o como un diccionario, entonces utilizo la librería CSV. Si yo no voy a tratar esa información como una lista, como un diccionario, sino como texto plano, entonces no es necesario CSV, ¿vale? Pero dado que nosotros sí requerimos acceder a los valores de los atributos de manera concreta, entonces necesitamos esta librería, ¿vale? Ok, ahora sí, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo le
hacemos para identificar el número de personas que fueron beneficiados según este registro? ¿Cómo le haríamos? Les voy a incentivar un poquito más. Vale, por medio punto en su evaluación de producto 1. ¿Quién me dice cómo le haríamos para identificar el número de personas beneficiadas hasta esa fecha en ese año? Vamos a ver. Dice Kevin Aarón, con un count en cualquier atributo. Ok. ¿Cómo en qué atributo, Kevin? Hay que ser un poquito más específicos. Tenemos este código. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice Jaciel, con una condición. Sí, pues necesitamos por ahí una condición a fuerza. Dice Emilio Alejandro, identificar cuáles apoyos no son nulos, o sea, que no tengan un 0. Ya vamos más, ¿no? Ya vamos mejor. Dice Nayeli Vanessa, que contamos DF count. ¿Qué es en este caso DF? Nayeli. Usando un for. Ya el for ya está hecho. El for ya está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya dieron varias ideas. Ya nada más hay que concretarlas. Daytime. ¿Por qué daytime? Porque pidió, bueno, que de acuerdo a la fecha, que va a seleccionar de acuerdo a la fecha, que estén en la misma fecha las personas. Pero se pidió el número de personas beneficiadas hasta esa fecha. Si tú te fijas, el nombre del archivo contiene ya la fecha, ¿vale? Es decir, a ese corte, y este fue el número de personas registradas, pero no todas están beneficiadas, ¿no? ¿Quiénes sí están beneficiadas, María Fernanda? Pues pocas, por ejemplo, el doctorado hombre, la fila 3. Es apoyo económico 24,000. Ajá. Pero si tú te fijas en la 2, ahí dice 0, ¿no? Ajá, sí, 0. Entonces, ¿eso qué implica, María Fernanda? Que no recibió un apoyo. Exactamente. Entonces, si tú necesitas saber este apoyo económico, o sea, este atributo, entonces, ¿cómo le harías ya para identificar quiénes hasta esa fecha ya habían sido beneficiados? Ya casi lo dijiste. Sí, condicional. Un condicional, ¿dónde lo ponemos? Arriba. Bueno, arriba del archivo. Arriba del archivo, ¿qué ponemos? If. Pero le voy a poner más enters aquí para que se vea más el código, ¿vale? Dale, acá le pongo un if, y luego que si es mayor, es que no sé si ahí se pueda identificar que es mayor a 0. Sí, tú puedes decirle qué atributo quieres, pero si tú lo colocas ahí donde estás diciendo, hasta ese momento no hemos obtenido nada del archivo, ¿no? No hemos recuperado nada de información. ¿Dónde ya recuperamos información, María Fernanda? En el valor 8 del print. ¿En el qué, perdón? En el print, o sea, valor. Aquí, exacto. A esta altura nosotros ya recuperamos información, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ya estamos dentro del for, ¿no? Porque el for recorre cada uno de los atributos almacenados por registro, ¿no?
Sí, Ahora, ahí ponemos un condicional, dices tú. ¿Qué preguntamos ahí, María Fernanda? que sí, es que no veo si valor, bueno, el valor que sí, ¿cómo se llama el valor de Vamos a pasarnos, mira, aquí al CCB. Así se llama, mira. apoyo económico? Así es, apoyo económico entregado en pesos mexicanos, ¿no? Ujú. Que el apoyo económico sea mayor a 0. Sea mayor a 0, ¿no? Sí. Ok, pero así ¿Y se llama el cómo? atributo, pero no lo puedo poner así, ¿eh? Ah, ya. ¿Cómo tengo que hacer referencia al ¿Con diccionario? una X? No, como X no. Fíjate acá abajito cómo se está imprimiendo cada Como valor. valor. Exacto. Valor. Es lo que tú ya dijiste, ¿no? Ujú. Es mayor que 0. Entonces, ¿qué, María Fernanda? Entonces, usted quiere saber cuáles son los que fueron beneficiados, ¿no? Quiero saber cuántos. Entonces sí se podría ocupar un count. Un contador, ¿no? Sí. ¿Dónde pongo el contador, María Fernanda? Ahí vas, ya casi tienes el 50%. El valor. ¿Dónde? No, abajo, que se abra o sea, abajo de ese mismo, pero se abriría ¿cómo se puede decir? Como un inciso, por ejemplo, C o A, Ajá. más, no sé, más valor. Más valor. ¿Qué le vas a sumar, María Fernanda? ¿Qué le quieres sumar? ¿El 0? No. ¿El 0? No. No, Bueno, fíjate, vamos a ver qué sale hasta este momento, ¿te parece? Sí. Vamos a ver, así como está, qué es lo que sale. A ver. Ok. Aquí no podemos decir que mayor que 0 porque esperemos convertir primero esto en un valor numérico, ¿vale? Lo que nosotros estamos obteniendo del CCB son puros valores en texto, ¿vale? Entonces, acá necesitamos decirle, por ejemplo, y para que nosotros hagamos el casteo, el casting del valor de texto y convertirlo en número. Ahora sí ya podemos decir que ese valor numérico está en el atributo apoyo económico entregado en pesos mexicanos sea mayor a 0. Fíjate cómo ya salen todos los que ya recibieron el apoyo, ¿no? Sí. Necesitamos ahora saber cuántos son. Sí, entonces podría ser que el ¿Cómo lo hacemos, María Fernanda? que se cree, por ejemplo, cuenta igual a contador. ¿Dónde lo ponemos el cuenta? Abajo del if. No, Abajo del if. Ahí donde está. ¿Aquí? No, adentro del for. O sea. ¿Adentro del for aquí? No. Ajá, que se cree cuenta igual a... No, o sea, sí dentro del for. Dentro del for. Ajá. Alguien que le ayude a María Fernanda. Profe, ¿Sí? bueno, sería una nueva variable que sea contador, pero adentro del if. Dentro del if. Sí, Aquí. una nueva variable que sea igual a ¿Cómo 0. le pongo la variable? No sé, contador, cuenta. Contador igual a cerveza. Y abajo sería igual a... Abajo del print. No, abajo del contador Ajá, aquí. sería contador... No sería suma igual a contador más valor. Suma igual a contador más valor. No, contador es igual a más valor, ya más 1. No, contador. ¿Así?
¿Quién más ayuda a Nazaret? Ya casi le dan. Yo, ¿Quién más? profe, A ver, sería Raquel. contador más igual a 1. Contador más igual a 1. Ajá, eso también se puede hacer. Más igual. ¿Y dónde dejo el contador igual a 0? Ese sería hasta arriba, ¿Arriba dónde? ¿En qué línea? de archivo, en la línea Arriba de primera. archivo. Ok. Perfecto. Vamos a ver qué está pasando, ¿sale? Vamos a hacer una prueba de escritorio antes de ejecutar esto. Entonces, antes de que yo acceda al contenido del archivo, inicializo un objeto de tipo entero en 0, ¿vale? Luego, accedo a la información y le doy forma de diccionario, ¿vale? Luego, este ciclo me ayuda a recorrer cada uno de los atributos de los elementos de cada registro, ¿vale? Luego, ¿vale? Pregunto si en el atributo apoyo económico entregado en pesos mexicanos hay un valor que es mayor que 0, entonces el contador lo incremento en 1, ¿vale? Es decir, cada que encuentre 24,000 o 18,000, entonces contador se le suma un 1, ¿vale? Y lo imprime, ¿ok? Entonces observen, el contador siempre se inicializa fuera del ciclo, ¿vale? Si no, cada vez que haga una iteración, pues otra vez va a ser 0, y aunque yo le sume un 1, que cuando cumpla la condición, pues no va a pasar nunca de 0, ¿sale? O posiblemente de 1, ¿ok? Entonces, por eso siempre el contador va fuera del ciclo. Y dentro de la condición, ahí sí, si se cumple la condición de que el valor monetario sea mayor que 0, entonces ahora sí, lo cuentas, ¿ok? Ya tengo esos valores, ahora pues nada más necesito imprimir cuántos fueron beneficiarios, ¿no? Personas beneficiadas fueron, ya pongo valor, ¿no? Que en este caso es el contador. Y con eso termino. Ejecuto y observen que ahora sí, aparte del listado de personas, ¿vale? Me muestra que 42 personas fueron beneficiadas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer aquí un análisis de la información que tenemos así en duro, ¿ok? Vamos a poner, a ver, son buenos para Excel, ¿verdad? Vamos a pasarlo, vamos a poner, ¿qué fórmula nos ayuda a contar elementos? Contador. Contador. Es cierto, ese no existe. Ay, contar. Contar, ok. Si yo le pongo aquí contar, le tengo que poner un valor, ¿no? Sería ahí. ¿Qué le ponemos ahí? Y 2 hasta la 102, ¿no? Contar sí. No es sí mayor a 0. Aquí tengo que poner qué es lo que va a contar, ¿vale? Si yo le pongo 12,000, ¿No? No, la columna, seleccionar las columnas. ok, entonces le pongo, selecciono todos estos valores. Ok, y luego, ¿qué le ponemos? Que sea mayor a 0, ¿no? Que sea mayor a 0, pero ¿a poco no me lo pongo así, mayor a 0? No es contar sí. Contar sí. Ahí hay otra fórmula, sale. Esto está mal. Sale, vamos a poner aquí igual. Contar sí. Vamos a ver el contar sí. Dice rango. Entonces ahí sí seleccionamos, ¿no? Muy bien, y ahí está mi rango. Y luego dice el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea mayor a Mayor a 0. Mayor a 0. 0. Mayor a 0.
Sale, entonces la condición está mal. Vamos a ponerle la condición correcta. Y si desde 12.000 a 18.000. Si yo pongo 12.000 directo, sale si lo acepta. ¿Observan? No, o sea, un rango de 12 a 18.000, ¿no? ¿Cómo pongo este rango? Pues si es mayor a 12.000 y menor a 18, mayor o igual a 12.000 o menor o igual a 18.000. Igual. Mayor igual a qué pasa. ¿Así? Y menor igual no, tal vez. Aquí tengo que poner el criterio. El criterio Sería la columna. es lo que va a estar comparando. ¿Vale? Entonces ya no puedo ponerle así directo esto a comparación de estos operadores, ¿cómo se llama? Relacionales, porque no los identifica. Lo que va a estar buscando es una coincidencia en particular. ¿Vale? Entonces yo tengo que ponerle valores específicos. 12.000 y 18.000. Exactamente. O sea, si yo le pongo 12.000, cuenta 21, 12.000, ¿no? Entonces, ¿No se pueden poner los dos valores? O sea, 12.000 y coma y la otra cantidad. Eso es lo que dijo. fíjate cómo ya no acepta más argumentos. Nada más acepta un argumento que es el rango y otro argumento que es el criterio, ¿no? Por ahí hay otra función que se llama contar, sí, conjunto. No me acuerdo cómo funcionaba. ¿Sale? Y ahora sí dice rango de criterios. Y luego dice criterios. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Vamos a probar que se visualiza. Ponemos aquí nuestro rango. ¿Sale? Y luego ponemos el criterio 1. ¿Sale? Y el criterio 1 es 12.000. Y luego otra vez el rango de criterios, es decir, ¿dónde va a volver a buscar? ¿Y cuál es mi segundo criterio? Pues 18.000, ¿no? Y marca 0, ¿no? Pues qué bonito. El contará cuenta las columnas que tienen datos. Que tienen datos, exactamente. El contar no nos sirve. Vamos a hacer de aquí ya para no tardarnos más. Vamos a utilizar esto, pero vamos a dejar aquí este rango fijo. Y aquí lo pegamos y en lugar de 12.000 le ponemos 18.000. Le ponemos autosuma. Autosuma. ¿Sale? Y ahí nos da 39, quiere decir que por ahí hay otro dato. Sobran más a 24.000. Entonces vamos a correr esto para acá abajito. Vamos a correr esto para acá. Aquí en lugar de 18.000 vamos a ponerle 24.000. Y ahora sí ya tenemos 39. Y vamos a poner aquí el autosuma para que se esos datos. Y ahí están los 42 que tenemos. Entonces, con 12.000 son estos. Estos son con 18.000. Estos son con 24.000. ¿Sale? Entonces, ya haciendo el análisis tan duro de la información que tenemos acá, pues podemos ver, ¿sale? Que efectivamente los datos que nos arrojó el análisis que hicimos con el Python, pues son correctos, ¿no? Porque tenemos 42 personas beneficiadas con becas. Si yo quisiera contar por nivel, pues tendríamos que agregar contadores, ¿no? Para cada nivel. Vamos a ponerle conta 1, ¿vale? Conta 2, conta 3, y esto va a ser igual a 0, 0, 0. ¿Vale?
Perdón, comillas. Perdón, aquí vamos con comas, así. Entonces, ya tenemos nuestros contadores, luego que necesitamos contar por nivel académico cuántos tenemos. ¿Vale? Sí. Vamos a ponerle aquí. Sí. Ahora sí, primero verificamos que tengan beca. Y ya que tienen beca, hay que verificar de qué nivel son. Entonces dijimos que utilizamos un condicional. Si grado académico a obtener es igual a licenciatura, entonces, contra 1 es igual a 1. ¿Vale? Luego dijimos el ELIF. Y en el ELIF, ¿cómo escribíamos? La siguiente condición, ¿no? ELIF, si este valor es igual a maestría, entonces cuenta 2 esto más igual a 1. Y finalmente el else cuenta 3 más. Y ahora si decimos los dominios especiales de entidades frontales y decimos licenciatura y agregamos el contador de licenciatura y decir que el de maestría es contador y así el de está ahí está, perfecto. Muy bien. Licenciatura, doctor, ahora está contando. Licenciatura, maestría. Okay. Ahí están los 42. ¿Vale? Entonces, observemos nuevamente. Observen cómo aquí, cuando definimos nuevos contadores, podemos utilizar la definición abreviada y en línea de diversas variables, en este caso objetos, porque recuerden que aquí en Python todo es objeto, ¿sale? Todo lo podemos hacer en una sola línea, es una característica propia de Python que nosotros podamos definir y hacer asignaciones directamente en una sola línea, ¿vale? Obvio que deben corresponder el número de elementos que yo estoy definiendo con el número de valores que estoy asignando, ¿sale? Si en esta línea estoy colocando estos tres objetos y posteriormente estoy asignando, pues deben de coincidir con estos tres valores que estoy asignándole a cada uno de ellos, ¿vale? Posteriormente estamos buscando que una vez que el apoyo sea mayor a 0, es decir, que si ya les dieron ahí su lanita, pues estamos preguntando por el grado académico que están obteniendo, ¿vale? Si el grado académico es igual a licenciatura, entonces vas a incrementar el contador 1, ¿vale? Si no, entonces verifica si el grado académico que está obteniendo es de maestría, ¿vale? Y si ese es el caso, entonces se incrementa al 1. Si no, entonces pues lo único que queda es doctorado y en ese caso el contador 3 se encarga de ir contabilizando todos aquellos que recibieron en caso de que sean de doctorado. Ahora aquí me queda la duda si maestría
aquí está bien escrito, como lo escribieron acá. Licenciatura, maestría va con acento. Ahí está. Ahora sí, ya llevará, ahora sí, el desglose correcto. Perfecto, entonces aquí tenemos que la licenciatura fueron 21, de maestría fueron 18 y de doctorado 3, tal cual nosotros lo contabilizamos aquí en nuestro documento de Excel. ¿Vale, vale? Entonces, ya para terminar, jóvenes, porque creo que ya nos pasamos de la hora. Con este ejemplo podemos ver cómo acceder a la información en base a la información que nosotros podemos obtener y estructurar, ya sea en una lista, en un diccionario, nosotros podemos hacer el análisis de la información. ¿Ok? Una vez que nosotros empezamos a hacer el análisis, pues podemos identificar ciertos patrones o datos que son importantes para la toma de decisiones. ¿Ok? En este caso no, digamos, no es un archivo bastante extenso, pero la información que ustedes me entregaron como tarea, pues se supone que debe de contener bastantes más registros, y en base a los registros que tengan, pues ya les dejaré la siguiente tarea para esta semana, que tiene que ver con el análisis de la información que ustedes me han entregado como tarea. ¿Sale, vale? Ya no les distraigo más, les agradezco mucho su atención. La siguiente sesión en el horario normal, les agradezco mucho su presencia y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan muy buena noche. Si hay alguna pregunta o comentario, se pueden quedar. Yo no voy a quedar otro ratito más por aquellos que se quieran quedar y aclarar alguna u otra duda. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo le puedo dar mi correo para que me pueda agregar a la clase. Sí, si quieres escriben en el chat y de una vez te agrego a la clase. Voy. Profe, una Sí, ¿quién pregunta? pregunta. ¿Sebastián? ¿Qué pasó? Todavía sigue. Sí, Sebastián. Sí, soy yo, profe. Una pregunta.